Mira qué bondad. Hoy cocinaremos alcachofas. El nombre de la receta: alcachofas al infierno. Alcachofas al infierno. ¡Wow! Quédate conmigo, te contaré también el porqué de este nombre. En una bol con agua exprimimos un poquito de limón y lo dejamos así. O utilizo guantes o también puedes poner un poquito de limón en las manos para evitar que las manos se manchan. ¿Cómo limpiamos las alcachofas para esta receta? Le vamos a cortar el tallo completamente a la base. Necesitamos tener una alcachofa con la base muy plana y le vamos a quitar todas las hojitas exteriores que están más duras. Siempre pongo un dedo a la base de la hoja para tener la parte más tierna de la hoja, así. Ya quité todas las hojitas exteriores, se quedaron las más tiernas, nos fijamos porque son las más claras. Y luego vamos a cortar también la punta, así. La abrimos un poquito así y la vamos a poner adentro la bol con agua y limón. Yo siempre le pongo algo para que estén bajo el agua, así. En esta manera evitamos que se vuelvan negras, se oxiden. El tallo lo utilizamos también. Le vamos a cortar siempre las extremidades que son las más duras. Nos quedamos solo con la parte más tierna del tallo, que es la parte central. Algún tipo de alcachofas en el centro, en el corazón, tienen la pelusa, los pelitos que son muy molestos de comer. Entonces, para quitarlos con un cuchillo a punta, descarbamos adentro a quitar toda la pelusa, así. De esta manera lo vaciamos muy bien. Mira, y adentro la bola. Una vez que son limpias y adentro el agua con el limón, empecemos a preparar los ingredientes para el relleno. Voy a cortar en trocitos un poquito de panceta ahumada, tocino ahumado, pero antes le voy a quitar la parte exterior, la piel, así. Claro, si quieres que la receta sea vegana o vegetariana, no poner panceta o tocino. Cogemos 3 dientes de ajos, lo limpiamos y le quitamos el alma que tienen adentro para que sea más digerible, lo de aquí. También vamos a picar un poquito de perejil y vamos a moler todo. El tocino con el ajo y el perejil. Mira, este es lo que vamos a obtener, una crema. Y aquí le vamos a agregar el queso pecorino romano o un queso que encuentras, lo que más te gusta. Lo importante es que sea de buen sabor. Y mezclamos. Y este es lo que vamos a obtener. Le molemos un poquito de pimienta. Vamos a picar también muy finemente el tallo. Si quieres lo puedes moler junto con la panceta o el tocino, el perejil y el ajo. Yo lo dejo así porque me gusta percibir el pedacito un poquito más duro del tallo. Y lo vamos a picar muy finemente. Y vamos a mezclar el todo. Esta es una receta típica de la región Liguria, para entendernos dónde está la ciudad de Génova. Hay miles de variantes de la receta. Hoy vamos a preparar la receta que un amigo mío de allá me preparó una vez y que me encantó muchísimo. Y estamos listos para rellenar. Lo sacamos desde el agua, lo dejamos escurrir un ratito para que saquen toda el agua en exceso. Delicadamente buscamos la manera de abrirlos un poquito así, cuidando que no se rompan las hojitas, así, aplastándolo un poquito así en la mesa, ellos se abren un poco. Le ponemos un poquito de sal, le molemos un poquito de pimienta. Mira, con el hecho que le hemos cortado por completo la parte de abajo, esta plana, pueden estar de pie, así. Este es lo importante. Y lo vamos a rellenar con la masita que hemos preparado, así. Buscando la manera de poner en todas las hojitas.
En una olla agregamos aceite extra virgen de oliva. Las cantidades, como siempre, la encuentras en la descripción del video. Y vino blanco. Y vamos a posicionar así, cabeza arriba. Y le agregamos agua hasta que llegue el líquido a un dedo desde el borde de la alcachofa. Ya está. Tapamos y dejamos cocinar a fuego moderado por media hora hasta que solidifique el relleno. ¿Por qué esta receta se llama alcachofas en el infierno? Porque en aquel tiempo se solía cocinar esta receta adentro una olla de hierro rodeada de fuego, así como se suponía ser el infierno. Después de media hora lo podemos acostar con la superficie del relleno pegado a la olla para evitar que el relleno se pueda salir. Así. Bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos cocinar hasta que todo el líquido evapore. Le agregamos un poquito de sal. De vez en cuando le damos la vuelta, así. Cuidado a no sacar el relleno. Mira, ya casi todo el líquido evaporó. Seguimos dándole una cosida para que se doren un poquito. Así, le damos vuelta en manera cuidadosa para que no se salga el relleno. Muy bien, ya está. Si te ha gustado la receta hasta aquí, no olvides de poner pulgar arriba, dejar un comentario y compartir el video. Esto me apoya muchísimo con el algoritmo. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Es gratis. Y listo para emplatar. El plato ya está. Mira, qué aroma que se percibe, increíble, como se corta solo solito, es una mantequilla. Y a probarla. Las alcachofas, tiernísima, el relleno súper sabroso, yo creo que te encantará. Imagínate remojar el pan en todo este jugo que aquí tenemos. Exquisito, la puedes comer como antipasto, como guarnición o también como plato único. Te encantará. Cocínalo también tú, dime si te gustó. Ah, y si te gusta la pizza, no perderte este video. Está riquísimo. Hasta la próxima. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Ciao.